Alboraya es un municipio de la provincia de Valencia, ubicado en la comarca del Horta Nord, a escasos kilómetros de la ciudad de Valencia, que conserva todavía su carácter agrícola y muchas de sus costumbres tradicionales. Está situado en el margen derecho del barranc del Carraixet, cuyos 3 últimos kilómetros cruzan su término municipal de oeste a este. Este desagüe natural de la Sierra Calderona, que acaba cediendo sus aguas al mar Mediterráneo, posee, en este último tramo, una flora y fauna cuya riqueza y diversidad convierten su recorrido en un regalo para el caminante. Constituye un pequeño paraíso para las aves acuáticas que encuentran aquí un lugar donde descansar, alimentarse e incluso criar. La naturaleza obsequia a este bello municipio costero con 2 playas de arenas finas que disponen de zonas residenciales. La playa de la Patacona nos invita a caminar a lo largo de su paseo marítimo que enlaza con las playas de Valencia. En Porsa Playa destacan el colorido de las casas y las pequeñas embarcaciones amarradas en su puerto deportivo, que en los días de levante entonan melodías de mar de fondo. El territorio de Alboraya es completamente llano. Solo se elevan las techumbres agudas de las barracas que todavía sobreviven, las torretas de las alquerías y alguna que otra palmera junto a las casas de labradores. La ausencia de elevaciones montañosas, la fertilidad de sus tierras, la disponibilidad de agua y la bondad de su clima hacen posible obtener nobles productos de estas tierras, fruto también del duro y constante trabajo de sus habitantes. En Alboraya se practica una agricultura de regadío desde tiempos inmemoriales, gracias a una complicada red de acequias ampliada y perfeccionada en época islámica, aunque fueron los romanos los primeros en domesticar el agua fluvial. Estos verdaderos caminos de agua que atraviesan toda la huerta se bifurcan una y otra vez para llegar hasta el rincón más recóndito, proporcionando a los cultivos el esperado riego. La huerta conforma un bello jardín, en donde los agricultores son los expertos y minuciosos jardineros que lo cuidan y miman. La sucesión infinita de pequeños campos rectangulares surcados por caballones rectilíneos, en los que el agricultor se juega su prestigio y sobre los que se asoman los distintos cultivos, nos proporciona una gran riqueza visual de formas y colores siempre cambiantes. Predominan los cultivos de hortalizas. Las coles, las patatas y las cebollas del invierno se alternan con las calabazas, las sandías, los tomates y las chufas en verano, siendo este último el cultivo más emblemático. La Horta Nord, particularmente Alboraya, tiene un producto que la caracteriza, tan único y exclusivo que no se cultiva en ninguna otra parte de la península ibérica. Se trata de la chufa. Sus largas hojas evocan un mar de color verde hierba, cuando en verano son acariciadas por las brisas marinas. En los extremos de sus raíces se forman unos engrosamientos de color marrón, que son las chufas. Pequeños tubérculos del tamaño de una aceituna llenos de sustancias de reserva. A lo largo de los años, los agricultores han conseguido seleccionar una variedad exclusiva, con el fin último de sacar de sus entrañas ese jugo tan delicioso conocido como horchata. Con el fin de obtener unos tubérculos de mayor calidad, de buen tamaño e ideales para la elaboración de la horchata, es necesario preparar el terreno. Con la entauladora de clavos se eliminan las malas hierbas y restos de otros cultivos. Se remueve la tierra con el fin de dejarla lo más fina y esponjosa posible. Después se pasa a la tabla lisa para dejar el terreno bien nivelado. De esta forma, el campo queda listo para sembrar.
La siembra se realiza en primavera. Antiguamente se realizaba de forma manual. Por suerte para los agricultores, actualmente todo el proceso se ha mecanizado por completo. Se utilizan las sembradoras que forman los caballones a la vez que depositan los tubérculos a una distancia y profundidad adecuadas. El agua constituye un elemento fundamental para el desarrollo y óptimo crecimiento de la chufa. Los campos se riegan por inundación. Los riegos se intensifican durante los meses más calurosos, pero a medida que la planta se agosta y llega al final de su desarrollo, se van espaciando hasta que cesan por completo cuando la planta se seca. Es un placer ver en verano los campos de chufa cuando en su máximo esplendor tapizan de verde intenso toda la huerta. Sus largas hojas se mecen al compás de las brisas, produciendo un suave oleaje en ese mar de hierba. El verde poco a poco pierde su intensidad, cediéndosela al amarillo en los comienzos del otoño, e imperceptiblemente el paisaje huertano se tinta de pequeños cuadrantes del color de la paja seca. Es entonces cuando la chufa se cosecha. Para poder cosechar las chufas, primero se elimina la parte aérea de la planta mediante la quema controlada. Debe realizarse a ser posible en días en calma, para que la combustión sea lenta y arda la planta completamente. Si usted viene a principios del invierno, no se sorprenda si ve frentes de humo en la lejanía. La cosecha se realiza desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre, y para ello la tierra debe de estar seca. A veces se alarga incluso hasta el mes de febrero, debido a la humedad acumulada en la tierra por las lluvias invernales. La cosechadora va recogiendo la porción de tierra por donde pasa. La tierra cortada se desmenuza pasando al bombo cribador que separa la tierra de las chufas. Se depositan en un remolque que va en paralelo a la cosechadora, y de aquí son transportadas a los lavaderos. Las chufas llegan a los lavaderos mezcladas con tierra, piedras, restos de paja y otros materiales. Es aquí donde se limpian y se separan de los restos que llevaban adheridos, quedando listas para depositarlas en los secaderos. El secado es un proceso de vital importancia, ya que de él depende el sabor y la óptima conservación de las chufas. Se realiza en lugares diáfanos y bien ventilados. Para conseguir un buen secado, se extienden en el suelo formando una capa uniforme que se ha de remover frecuentemente para que las chufas pierdan la humedad adquirida durante el lavado. Este proceso dura de 2 a 3 meses, tras los cuales se procede al destrío. Las expertas manos de las triadoras eliminan piedras, tubérculos dañados y fallados y alguna impureza que pueda quedar.
Las chufas se almacenan en sacos y se guardan en lugares protegidos de la humedad y de los insectos, listas para la elaboración de la horchata. La horchata se prepara únicamente a partir de chufas, agua y azúcar. El proceso de elaboración se inicia con la hidratación de las chufas. Estas se dejan a remojo durante unas 8 o 10 horas para que absorban el agua. Después se lavan con abundante agua corriente. A continuación se trituran incorporando un caudal uniforme de agua, ya que la chufa es un producto seco. La masa triturada pasa a la batidora, donde se mezcla de forma adecuada. La siguiente fase consiste en su prensado con el fin de extraer el jugo y separarlo de la pulpa. El jugo se filtra mediante unos tamices para liberarlo de la pulpa más fina. Ya tenemos la horchata lista para consumir, a falta de añadirle el azúcar y enfriarla en unos depósitos a una temperatura que oscila entre los 0 y los 5 grados centígrados. La horchata es una bebida refrescante, natural, con propiedades digestivas, beneficiosas y saludables. Puede tomarse líquida o granizada, y en los últimos años se puede encontrar también sin azúcar. Los horchateros eran los propios agricultores de Alboraya, ya que tenían la materia prima para la fabricación de la horchata, la chufa. Su actitud emprendedora y clarividencia comercial en un momento determinado les hace cambiar la azada por la heladera y transformar una costumbre familiar en una costumbre social, convirtiéndose de esta manera en artesanos de horchata. Hasta que aparecieron las horchaterías modernas, tal y como hoy las conocemos, la horchata se comercializaba de forma ambulante. Durante los meses de verano, era frecuente ver por las calles de la capital a estos vendedores pregonando ¡Horchata! Llevaban las típicas heladeras de corcho en un carrito cubierto con un toldo de llamativos colores y lleno de campanitas, cuyo alegre tintineo anunciaba su llegada. En Alboraya, los más mayores recuerdan todavía a Seti Quart, un hombre que recorría las calles del pueblo y su huerta con su carrito campanillero tirado por un burrito, vendiendo horchata. Esta tradición ha sido retomada por un grupo de jóvenes emprendedores, que con sus modernos carros hacen que la horchata esté presente en las calles de la ciudad. La elaboración de la horchata era más bien una actividad privada, ya que quien más y quien menos cultivaba chufas, por lo que era frecuente hacerla en casa. Pero al ser su fabricación tan laboriosa, esta se reservaba para las celebraciones muy particulares, bodas, comuniones, bautizos o para los días de festa grosa. No había celebración que se prestase que no terminase con un vaso de refrescante horchata mojado con algún dulce. Desde antes de la Guerra Civil, Alboraya contaba con unos locales donde se podía tomar los días de fiesta o después de misa mayor una horchata o un mantecado en verano, y en invierno una buena taza de chocolate. En los años 50 surgen las horchaterías modernas. Estaban ubicadas en el corazón de Alboraya, y los clientes eran los propios vecinos de la localidad. En algunas, además de fabricar y servir la horchata allí mismo, la distribuían a otros establecimientos.